Samuel capítulo 29. Acuérdate que acabamos de ver que los filisteos se reúnen y durante meses se han estado fortaleciendo para ir a pelear contra Saúl e ir a pelear contra el pueblo de Dios. Y Saúl, al ver todo el ejército, ¿no? de cientos, de miles de hombres que están listos para ir contra Israel, se desespera, tiene miedo, y una de las cosas que hace es que va y consulta a esta mujer adivina, y pues es lo que vimos la semana pasada que sucede. Pero vemos por otro lado que así como Saúl está en aprietos, David está en aprietos, porque David lleva 1 año 4 meses viviendo con Aquis, uno de los príncipes o de los líderes de los filisteos. Se ha hecho muy amigo, vamos a ver, o sea, casi íntimo de él, porque él simplemente al ver que Saúl no va a ceder en ir contra de él, simplemente se desanima, se agüita, y decide ir a morar con los filisteos. Y vamos a ver cómo, al igual que Saúl, David está en una posición sumamente delicada y en aprietos. Ahora, tanto Saúl como David se han metido ellos mismos en esta situación. No era el plan de Dios para ellos que ellos estuvieran en esta situación. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hacer cuando tú mismo te metes en una situación que Dios no tenía ese plan para tu vida? O sea, simplemente cómo sales. Y vemos que Saúl no puede salir de esa situación, y vamos a ver cómo termina su historia en el capítulo 31, y vamos a ver cómo David sabe responder a Dios y no termina su historia en el capítulo 31, ¿no? Vemos muchísimo contraste entre un hombre que sabe responder a Dios y un hombre que no sabe responder a Dios. Los dos tuvieron las mismas oportunidades, los dos son pecadores, los dos necesitan exactamente la misma gracia de Dios, pero uno sabe responder a Dios y el otro no. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es eso, a responder ante Dios y a responder a su palabra. Y entonces vamos con el versículo 1. Dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos, acuérdate, son 5 príncipes de los filisteos, uno de ellos es Aquis. Entonces los 5 príncipes de los filisteos pasaban revista a su compañía, a 100 y de a 1000 hombres, o sea, grupos de 100 soldados, grupos de 1000 soldados. O sea, este es un gran ejército que se venía fortaleciendo. Y David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis. Aquis le pide a David y le dice: quiero que seas mi guardaespaldas, quiero que vayas a pelear conmigo, quiero que seas de mi equipo y vamos a ir contra Israel. ¿Y por qué están aprietos David? Porque durante toda su vida David decidió no ir contra su pueblo, sino defender a su pueblo. De hecho, cuando vemos en los primeros capítulos que aparece David, él ve cómo este filisteo Goliat está yendo contra su pueblo, contra sus hermanos, en su territorio, y se siente humillado y se siente intrigado, y de pronto Dios lo usa para defender a su pueblo. Y David durante toda su historia está defendiendo a Israel, y él va a ser levantado y llamado para defender a Israel, cosa que Saúl había dejado de hacer. Pero de pronto está en aprietos porque una mentira a Aquis. Aquis le decía: estoy saliendo al sur del desierto, a donde era su pueblo, y ahí estoy robándoles cosas, estoy yendo contra, o sea, se estaba haciendo pasar como si David estaba siendo enemigo del pueblo de Israel, y realmente no lo estaba haciendo así David, pero de pronto esta mentira le alcanza. Y tienes que saber una cosa: siempre tu mentira te va a alcanzar. O sea, siempre la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y siempre que pecas y mientes, eso te va a llevar, o sea, te va a llegar un día a cobrar la factura.
Entonces, ¿qué hacer? Él podía haber parado ahí y confesar y simplemente decir, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué estoy haciendo aquí en el territorio de los filisteos? ¿Por qué me estoy sometiendo ante Aquis cuando, o sea, antes lo que yo quería es simplemente combatir contra ellos? Y una pequeña mentira le pone en aprietos a David. Y tienes que tener mucho cuidado eso. Una de las cosas que dice la Biblia es que aborrece, fíjate, es durísimo, que aborrece Dios es la lengua mentirosa. Y una de las cosas que tienes que orar es, Señor, ayúdame a hablar la verdad, ayúdame a ser verdadero en todo lo que yo digo. Versículo 3. Acuérdate, ¿por qué el príncipe de los filisteos de Aquis decide recibir esta ocasión a David cuando antes le había dicho que no quería? ¿Te acuerdas de esta escena donde David se hace loco, simplemente es echado fuera del territorio de los filisteos? Porque para este tiempo David tiene 600 hombres de guerra y Aquis lo ve simplemente como un recurso. Y quiere a ese ejército para ir contra sus enemigos que son Israel, pero de pronto David está entre los enemigos de Israel y tiene que pelear contra Israel. Cuando una de las cosas, si te acuerdas, que David dice es, cuando tiene enfrente a Saúl, 2 ocasiones, dice, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Y ahorita de pronto David está en una situación en su vida que él se puso ahí, él se metió en ese aprieto, donde no solamente tiene que tocar al ungido de Jehová, sino tiene que pelear no solamente con él, sino contra todo su pueblo. De pronto tiene que ir contra lo que más ama David. Realmente está en aprietos. Y estos son hombres de guerra y no se andan con cuentos. Versículo 3, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y qué buena pregunta. O sea, David, a ver. ¿Qué haces aquí? Y es una buena pregunta para los creyentes de pronto. O sea, cuando te encuentras en un lugar donde no deberías de estar, porque tú te metiste en esa posición y de pronto estás en aprietos, y viene esta pregunta, ¿qué haces aquí? David, ¿qué haces aquí si eres hebreo? ¿Qué haces aquí entre los filisteos? ¿Qué haces aquí entre los enemigos de Dios? ¿Qué haces aquí entre los enemigos de tu pueblo? ¿Qué haces aquí entre ellos que tú antes peleabas contra ellos y de pronto ahora eres su aliado y su amigo? Acuérdate, hebreos, un hebreo, uno de sus distintivos era ser completamente diferente a todas las naciones paganas. Completamente diferente. Un hebreo, su distintivo era, tiene un solo Dios y es Jehová de los ejércitos. ¿Qué hace un hombre como David siendo hebreo, adorando a un solo Dios entre un pueblo completamente pagano y con muchos dioses? ¿Qué haces? ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, o sea, un año y 4 meses, y no he hallado falla en él? O sea, fíjate qué duro. El príncipe de los filisteos está diciendo, es como nosotros. Esto le ha de haber caído a David como un balde de agua fría. ¿Qué haces ahí? ¿Y qué haces tan siendo como ellos, David? Y no haya hallado falla en él desde el día que se pasó a mí. Fíjate cómo David tuvo que cruzar una raya. David se puso en esa circunstancia y va a tener que pagar las consecuencias, va a tener que pagar la disciplina de Dios cuando él decidió, sí por desánimo, sí porque estaba cansado, sí, pero él toma la decisión y cruza esa raya.
Y tú tienes que tener cuidado porque lo que David hace es comprometer quién es él. Y una de las cosas que tú tienes que cuidar durante todo tu caminar con el Señor es nunca comprometer quién eres en Cristo. Nunca comprometer eso. Nunca cruzar esa raya. Ahora, ¿qué pasa si ya la cruzaste? Mira, vamos a seguir leyendo. No ha hallado falla en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces, los príncipes de los filisteos, ahora Aquis es 4 contra 1. Los 4 príncipes de los filisteos están diciendo, ¿qué hace este hebreo aquí? Y Aquis se pone a defender a David y pues es como nosotros, es como nosotros. Y entonces los príncipes de los filisteos, versículo 4, se enojaron contra él, contra Aquis, y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? ¿No es este David? Y acuérdate, David, ¿te acuerdas lo que significa David, el nombre de David? No es amado. Por 1 año y 4 meses, David se le olvidó que él era el escogido de Dios y el amado de Dios. Y comprometió su fe, pero lo peor es que comprometió su identidad. Y de pronto sus mismos compañeros en ese momento, que eran tan diferentes a él, le están recordando quién es él. No es este el amado, no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, y de pronto le recuerdan esa canción, ¿te acuerdas? La vimos en 1 Samuel 18. Después de que David, joven, siendo joven, no era nadie lo conocía hasta ese momento, pero va y pelea contra el filisteo, contra Goliat, y lo hiere y lo mata, y no solamente lo mata, sino van, o sea, anima al pueblo y van todos y pelean contra los filisteos, contra estos mismos filisteos. Se les queda grabado quién es David y esa canción que cantaba el pueblo de Israel. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y ahora qué hace aquí? O sea, estar aquí no es su identidad. Y tienes que saber que el fracaso más grande en tu vida viene cuando se te olvida quién eres en Cristo. ¿Cuál es tu identidad? Cuando se te olvida que eres amado, cuando se te olvida que eres perdonado, cuando se te olvida que tu vida ahora ya está en la luz y no estás más en tinieblas, cuando se te olvida que ya no eres esclavo del pecado, sino eres libre para ya no pecar más, cuando se te olvida que la sangre de Jesús te lavó y te limpió, cuando se te olvida que cuando Dios te ve como su hijo y no como enemigo. Cuando se te olvida que ya no eres esclavo de este mundo y no tienes que seguir la corriente de este mundo, sino Dios te ha llamado a ser completamente diferente. Cuando se te olvida que eres santo, apartado para Él. Eres de aquel que es 3 veces santo. Y cuando se te olvida que el Espíritu Santo mora en ti y que te ama. Y una canción le recuerda, así ellos le recuerdan, acuérdate de esa canción, David. Y de pronto en nuestras vidas, cuando nos sucede esto y comprometemos nuestra fe y se nos olvida quiénes somos, hasta de pronto Dios puede permitir que una canción nos recuerde. Y Jesús lo dice en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso: tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y entonces Jesús da la receta. O sea, si de pronto has perdido tu identidad, has dejado tu primer amor, te has comprometido y de pronto te encuentras en una circunstancia o en un punto en tu vida donde Dios no quería que estuvieras, sino tú te metiste porque decidiste abandonarlo. Sí, sin importar el por qué, sí, te entiendo, porque
posiblemente estabas cansado y estabas desanimado, pero no importa, comprometiste tu fe. Jesús da la fórmula de lo que tienes que hacer en Apocalipsis 2. Yo lo pongo en 3 pasos. Uno es recuerda. Y Jesús dice eso, recuerda de dónde has caído. O sea, acuérdate las canciones que le cantabas a Dios. Recuerda cuando tenías tu Biblia y leías todos los días. Recuerda cuando la subrayabas. Recuerda cuando te metías un discipulado y hacías todas tus tareas. Recuerda, y ahí te va. Recuerda cuando venías a la iglesia y levantabas tus manos y adorabas a Dios. Recuerda esos momentos de tu primer amor, que decías es que Dios me ama, y tu identidad era toda tu vida se trataba del amor de Dios en tu vida. Y Jesús dice, recuerda de dónde has caído. Y no solamente dice Jesús recuerda, sino dice arrepiéntete. Y yo pongo esto como recuerda y regresa. O sea, regresa a eso. Arrepiéntete. O sea, si comprometiste tu fe, si te metiste en una circunstancia que no debiste haberte metido, si todo empezó con una mentira y mentiste y cruzaste esa línea, escúchame bien. Lo único que tienes que hacer es regresar a esos tiempos, regresar a tu primer amor, decidir otra vez hacer lo que hacías, cantar esas canciones, leer tu Biblia, o sea, no dejarte de congregar, meterte en un discipulado, eso es lo que es servir en la iglesia. Y no solamente dice Jesús que recuerdes, que te arrepientes, sino dice haz las primeras obras. Y yo digo repítelo, repite eso. Recuerda, regresa a tu primer amor y repite las primeras obras que hacías. Eso es lo que tenía que haber hecho David. Y eso es lo que va a terminar haciendo David. Y versículo 6, y Aquis llamó a David y le dijo, mira lo que dice Aquis, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Fíjate, David llega a un punto en su vida donde Saúl lo ve y no le agrada a Saúl David. Llega un punto en la vida de David donde Aquis y los príncipes lo ven y estos 4 príncipes no les agrada a David. Y de pronto David llega a un punto en su vida donde no encuentra que nadie le acepte. Nadie. Bueno, dices, Talí tiene los 600 hombres. Espérate. Pero ¿desde cuándo David le importaba estar bien con los filisteos y agradar a los filisteos cuando su mayor anhelo era agradar a Dios? ¿Te das cuenta? Él cruzó esa línea. Versículo 7, y Aquis le dice, vuélvete. Y yo digo, ¿qué palabra le dice Aquis? Le dice, vuélvete. Ahora, Aquis le está diciendo, vuélvete a Siclag, al campamento. Pero Dios realmente le está diciendo a él, vuélvete a mí. No solamente a Siclag, vuélvete, David, vuélvete a Dios. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? De pronto ves como que David como que sí quería ir a pelear, pero fíjate, aunque David quería ir a pelear contra Saúl y contra el ejército, contra su propio pueblo, Dios no lo deja. ¿Cuántas veces no Dios, aun cuando hemos decidido y hemos hecho planes de pecar, Dios nos frena y no nos deja? Porque es un buen padre. Él nos pone estorbos. Pero sabes que si de pronto ves que Dios te pone estorbos para pecar, no seas necio y no brinques esos estorbos, no brinques esas bardas, no brinques esas puertas cerradas.
Y entonces dice, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tus siervos desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos del Señor mi rey? Entonces David quiere, pero Dios no los va a dejar. Porque, ¿sabes qué? La obra que Dios empezó en David, Dios la va a terminar. Hubiera sido una catástrofe para David ir a pelear contra su propio pueblo, siendo el elegido por Dios para gobernar este pueblo y amar este pueblo y cuidar este pueblo y pastorear este pueblo. Y Dios no lo permite porque Dios tiene otro plan. Si anotas en tu Biblia Salmo 37, 23, por Dios son ordenados los pasos del hombre. Y Dios es soberano. Y Dios cuando ve que, simplemente la estás regando, Él no permite que lo hagas. Entonces no lo hagas. Versículo 9. Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándonos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la, fíjate cómo dice la Biblia, para ir y volverse a la tierra de los filisteos. Cuando David, ¿qué haces ahí? Una vez más, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí en la tierra de los filisteos? Y los filisteos fueron a Jezreel a enfrentarse con Saúl. Entonces vemos a dos hombres en aprieto. Versículo 1 del capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, entonces de donde está la batalla y el campamento, y lo corren a David. David de pronto se queda ya sin nadie, no puede estar en casa, se queda sin casa, se queda sin liderazgo, fíjate, y David tiene que ir 3 días caminando, decepcionado, con hambre y seguramente con ganas de ver a su familia. Pero fíjate lo que sucede: los de Amalek, habiendo invadido el Negev y a Siclag, y habiendo asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Cuando David va caminando, después de esto que le acaba de suceder, y va a llegar a su ciudad, a su colonia, a su calle, está viendo humo negro. Y no es el humo negro que le está esperando un guisado a su casa, sino es el humo negro de ruinas. Pero otra vez, David, ¿qué hacías ahí? Te pusiste en una situación y en una circunstancia que no deberías de estar. Y fíjate quiénes los atacan: los amalecitas. Y otra vez los vemos ahí. Si tan solo Saúl hubiera terminado con ellos. Versículo 2. Y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí. Y entonces de pronto, cuando llega un momento en la vida de David que ya no tiene hogar, ya no tiene casa, se habían llevado a su esposa y a toda su familia, pero se queda sin nada. Se queda sin nada. Ahora, una de las cosas que vemos aquí es que cuando David iba y peleaba contra sus enemigos en este año y 4 meses, él donde iba, llegaba, mataba, destruía y se llevaba los bienes. Y no sucede aquí. Y una de las cosas que vemos es que aunque David estaba tan lejos de Dios, él, aún estando lejos de Dios, puede ver la misericordia de Dios. Porque versículo 2: se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Este pero aquí en la Biblia, esto es Dios. No fue por David, fue por Dios.
que no mataron a estas mujeres, estos niños, y se las llevaron cautivos, sino que se habían llevado a seguir su camino. Versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Y entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. Fíjate qué terrible momento, todo perdido. Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y en una tremenda crisis, Dios va a hacer con esta crisis entrar a David en razón. Y una de las cosas que vemos en la Biblia es que cuando vemos crisis y situaciones muy difíciles, siempre el hombre, ¿no? El hombre que no considera a Dios dice, no, sí, son, ya sabes, típico. Las crisis son momentos de oportunidad, sí, pero están hablando solamente de dinero, ¿no? Fíjate cómo en la Biblia habla que las crisis son momentos para entrar en razón y acercarnos a Dios. David llevaba separado de Dios 1 año y 4 meses y solamente esta crisis lo va a hacer entrar en razón. ¿Nunca has llorado así? Que lloras y lloras y lloras y lloras y ya, ya no te quedan fuerzas para llorar más. Ya no hay más lágrima, ya no hay más fuerzas, simplemente estás desconsolado. Y llega un punto donde David está como una vasija de barro rota y completamente vacía. Y sabes qué, hay momentos que Dios te quiere así, completamente roto y vacío. ¿Para qué? No para dejarte así, Nunca es para dejarte así, para repararte y llenarte. Y eso es lo que va a hacer Dios aquí. Entonces, si el día de hoy te encuentras roto y vacío y has llorado y ya no encuentras fuerzas para llorar más, posiblemente Dios te tenga en la posición que Él quiere que tú estés. Versículo 5. Ahora, no solamente David está así, sino todo su ejército. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ahinoam Jeresita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. De pronto David ya no tiene nada en qué apoyarse. Ya no tiene casa, ya no tiene a Aquis, ya por supuesto ya no tiene a Saúl, ya no tiene a los ancianos de su tribu de Judá porque él está viviendo como extranjero, ya no tiene ni siquiera a sus esposas, nada. Ya no tienen que apoyarse, ya no tienen que fortalecerse, ya no tiene absolutamente nada. Y fíjate, cuando ya no tienes nada, ¿qué vas a hacer? Mira lo que hace David. Versículo 6, y David se angustió mucho. Y no han sido tiempos de angustia los que hemos vivido este año. Y de pronto vemos a David que se angustia mucho, porque él, ahora fíjate por qué, no nada más por todo lo que sucede, sino aparte, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, ya de pronto no se puede ni apoyar en su ejército, ni en sus mejores amigos, ni en nadie. David se queda en este punto, completamente solo. ¿Qué vas a hacer, David? O sea, están a punto de apedrearte. Anota esto ahí en tu Biblia. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío.
Pues, o sea, puedes ver el eco de este salmo en David este día. En el día que temo, cuando ya no tengo en qué apoyarme, cuando he llegado a lo más profundo del hoyo, cuando ya todo se ve en tinieblas. Ok, en el día que temo, aquí está la receta. En ti confío. ¿Y cómo está el pueblo? David está angustiado, le quieren apedrear, y el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y claro, era normal. Pero mira esta siguiente frase: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Por fin esta crisis le hizo entrar en razón. David se había olvidado de Dios, pero ojo, Dios nunca se olvidó de David. Cuando David decide, no tengo nada y lo único que tengo es en el cielo a Dios, y se acerca David a Dios para que Dios sea su fortaleza, Dios le fortalece a David. ¿Por qué? ¿Lo merecía David? No. Dios lo fortaleció porque así es Dios. Porque Dios es Dios misericordioso, porque Dios es un Dios amoroso, porque Dios es un Dios bueno, y lo único que Dios pide es un alma quebrantada, humilde, que recuerda. Él recordó esa canción, decidió arrepentirse y regresar, y decidió empezar a repetir esas mismas obras. Cuando Dios era mi fortaleza, esto hacía en mi vida, y ahora voy a hacer lo mismo. Dios es mi fortaleza. Y David se fortaleció en Jehová su Dios, y Dios lo fortaleció a David. Versículo 7: y dijo David al sacerdote, por fin David, vas a consultar a Dios. Y dijo David al sacerdote Abitad, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Acuérdate, el efod era el chaleco que traía el sacerdote, donde estaba Urim y Tumim, una piedra, posiblemente, no lo sabemos bien, una piedra blanca y una piedra negra. Se hacían preguntas, el sacerdote metía su mano en el chaleco, en el efod, y depende de la piedra que sacara, era la respuesta de Dios. Pero fíjate, en 1 año y 4 meses David no consultó a Dios. Es más, antes de ese 1 año y 4 meses para ir al territorio de los filisteos, David no consultó a Dios, y David está pagando las consecuencias. Pero aún al pagar las consecuencias, Dios es misericordioso, Dios es clemente, y Dios le fortalece, y Dios le va a contestar. Entonces, ¿qué tienes que hacer hoy? Y entonces traen el efod, y dice, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abitar acercó el efod a David, y David, subraya eso en tu Biblia, consultó a Jehová. Esto necesitas hacer. Y le dice, perseguiré a los merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos. Ahora, cuando Dios te fortalece, es para que obedezcas lo que Él te está pidiendo que hagas. Su fortaleza no nada más es en vano, su fortaleza es para que puedas hacer su voluntad. Y entonces les dice, síguelos. ¿Por qué? Porque realmente estás siguiendo a Dios con todo su corazón. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y partió pues David, él y los 600 hombres. Ahora, un momento aquí. Hace un momento estos 600 hombres querían apedrear a David, y de pronto estos 600 hombres cambian de parecer y siguen a David. ¿Qué cambió? Estos hombres se dieron cuenta, ya regresó David, ya consultó a Jehová. David ya no era un ciego,
llevando de la mano a otros ciegos. David en este momento consulta a Dios, Dios abre sus ojos y ya sabe a dónde va a ir. Y sabes que eso inspira mucha confianza. Que la gente sepa, que tu familia sepa que tú estás consultando a Dios. Ese es el liderazgo que se necesita. Y entonces síguelos, porque ciertamente los cantarás y de cierto librarás a los cautivos. Y entonces los 600 hombres que con él estaban hicieron eso, porque seguramente David les dice: ¿saben qué? Yo ya consulté a Dios y Dios nos está diciendo, vamos. Y eso les anima muchísimo. Vamos. Versículo 9: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron al torrente, es un torrente de agua de Besor, donde se quedaron algunos. Simplemente, y posiblemente estaba tan dura la corriente que algunos deciden no poder pasar porque están muy cansados, y se quedan algunos, y David siguió adelante. Entonces cuando parte de su ejército no se desanima, David no se desanima. ¿Por qué? Porque Dios está con él y Dios los está guiando. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. Su ejército era 600, un tercio se queda porque cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Entonces unos iban, simplemente estos hombres se cansan. Y va a haber en las iglesias, en las familias, va a haber gente que pueda seguir con la obra que Dios le está dando, y va a haber gente cansada que por circunstancias decida no poder seguir. Y yo creo que eso es una de las cosas que va a pasar en nuestra iglesia. Cuando abramos la iglesia, va a haber gente que va a decidir venir, y va a haber gente que va a decidir quedarse para cuidarse en su casa. Y vamos a ver qué sucede, tanto con ellos que van como con ellos que se quedan. Va a haber gente que va a decidir seguir sirviendo al Señor. Va a haber gente que va a decidir: no, yo me quedo aquí. En tu torrente de Besor. Y vamos a ver qué pasa con ellos. Versículo 10: y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Fíjate qué detalle. Ellos tenían ellos iban a rescatar a sus mujeres y a sus hijos, pero de pronto ven a este hombre a punto de morir, se paran y le aman. Pero es que eso hace un hombre, eso hace una mujer después de haber sido fortalecido por Dios. Cuando Dios te fortalece, derrama su amor en ti, te llena de su espíritu, no para que tú seas el fin, sino para que tú puedas amar a los demás. Y de pronto, en medio de todo eso, Dios permite que este hombre en medio de la nada salga, lo vean, le den de comer, tengan misericordia, así como Dios tuvo misericordia de David, así como Dios tuvo misericordia de las mujeres y los niños, que no los mataron sino los llevaron cautivos, así como Dios tuvo misericordia de estos 400 hombres que pasaron, y así como Dios tiene misericordia de estos 200 que se quedaron cansados. Y si estás cansado, descansa en Dios. Se vale. Se vale. Y le comió pan, y le dieron de beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos. O sea, no solamente gracia, sino muchísima gracia. Hasta, fíjate, un pan delicioso de masa de higos secos, dulce, 2 racimos de pasas, así hasta ten tu postre. Muchísima misericordia de estos hombres con este hombre. Y luego que comió, volvió en su espíritu. Este hombre estaba caminando como muerto en vida, porque no había comido pan ni había venido en 3 días y 3 noches. Y le dijo a David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita.
y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Tú no quieres tener un amo así. ¿Te imaginas? O un jefe. No, pues ¿por qué te corrieron? No, pues porque me enfermé. Y menos hoy en el mundo que vivimos. Entonces, si tienes trabajo hoy, dale gracias a Dios. Es por su misericordia y su amor. Pero entonces, ¿por qué te abandonó tu amo? Y tienes que saber esto. Dios pudo haber abandonado a David como el amo de este egipcio abandonó a este egipcio, pero Dios no abandona a David y Dios nunca te va a abandonar a ti, Dios nunca te va a desechar a ti, Dios siempre va a estar contigo, Él es Dios, esa es su naturaleza. Y entonces le dice, estaba yo enfermo, versículo 14, pues hicimos una incursión, Él fue parte, ¿eh? Él fue parte de este ejército que hizo una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá y del Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Él está diciendo, yo fui uno de los que hice la destrucción de donde tú vienes, David. Y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y ves como en el momento que Dios empieza a considerar a Dios, Dios le empieza a guiar a David. ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo, júrame por Dios. ¿Cuál Dios? No el de los egipcios, no el de los amalecitas. Él sabe, o sea, el Dios de los amalecitas no causa piedad. Pues ves, o sea, me enfermé y mi amo me abandonó. Entonces, si yo quiero algún trato con alguien, tiene que ser el Dios de ustedes, de los hebreos. Y Él es egipcio. Él es egipcio. Este es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Es el que refleja confianza. Es el único fiel. Es el único verdadero. Es el único que no miente. Y este hombre que acaba de recibir misericordia, él sabe, esto fue por Dios. Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Estaban celebrando esas pequeñas victorias que tuvieron por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, incluyendo Siclag, y de la tierra de Judá. Entonces fueron contra el pueblo de David, fíjate, no solamente contra el pueblo de David, sino contra su tribu. Y mira lo que sucede. Versículo 17. Bienvenido, David. Y los hirió David. Cuando Dios te llena y te fortalece, es para que tú puedas defender, amar, proteger, cuidar y sustentar a tu familia. Es parte de la fortaleza que Dios da. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. Dios les dio la victoria, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libró David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna. Fíjate, cuando empiezas a obedecer a Dios, te arrepientes y tomas la decisión de no comprometer tu fe, victoria total. Es una decisión. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas del ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Eso decía el pueblo. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados. ¿Te acuerdas? Los dejamos cansados. No pudieron cruzar y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que estaba con él. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz.
Ahora, ¿por qué dice esto la Biblia? Porque seguramente cuando David va llegando y con todo el ejército y todas sus familias, ellos posiblemente durante todo ese tiempo están pensando, no debimos de habernos quedado aquí a descansar. Seguramente David va a venir y nos va a desechar. Y David cuando llega y se presenta con ellos, en vez de echarles en cara, ¿sabes qué? Ustedes se quedaron y ustedes no. Paz. Eso es muchísima gracia. Ya regresaste, David. Amar a tu gente y amar a tu pueblo. Versículo 22, entonces todos los malos y perversos, entonces entre el ejército había malos y perversos, entre los que había ido con David, respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. Y fíjate, el pueblo está diciendo, este es el botín de David. Y no, David está diciendo, no se equivoquen, todo esto nos dio Dios. Todo es más, si nosotros pudimos cruzar el torrente, fue porque Dios nos dio una fuerza especial. Si nosotros pudimos ganar la batalla, es porque Dios nos dio una fuerza. Si pudimos llegar al campamento, fue porque Dios puso a este joven egipcio y Dios nos dio misericordia para poderle otorgar misericordia a él. Por eso el que hace mucho en una iglesia y el que hace poco, este principio es que los dos reciben la misma bendición de Dios. Gracia. Es demasiada gracia. Tenemos un Dios de demasiada gracia. Y David dijo, no hagan esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado, o sea, Él es el que nos dio la victoria, Él nos cuidó, Él nos sustentó y nos ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bajaje, les tocará parte igual. Entonces, fíjate, misma bendición, mismo amor, misma gracia. Versículo 25. Y desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel. De pronto ya ves a este David como un futuro rey justo, reinando con misericordia, apuntando hacia Jesucristo. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Jehová, sus amigos, que no había hablado con ellos en 1 año y 4 meses. Algo había perdido David en este tiempo. No solamente perdió su relación con Dios, sino perdió sus amigos, que también buscaban y amaban a Dios. Tu reconciliación con Dios tiene que venir acompañada con la reconciliación del pueblo de Dios. No separado, tiene que ir junto. Y de pronto vemos un hombre en David agradecido con sus amigos. Si no tienes amigos en la iglesia, haz amigos. Y mira, sí, entiendo, cuesta trabajo hoy porque no es tan fácil hacer amigos en esta pandemia, pero fíjate, los debiste haber hecho antes y no te preparaste, pero sabes que en cuanto puedas hacer amigos en la iglesia, haz amigos. Haz amigos. Muéstrate amigo, sea amigo, ten amigos. Y entonces David envió a los ancianos de Judá, a sus amigos, a su clan, a su tribu, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y él de pronto ya cruza esa línea de regreso y dice: sí, también son mis enemigos. También son mis enemigos. Bien, David, ya regresaste.
Versículo 27, lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Arorel, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orema, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Y de pronto David empieza a recordar, y aquí recibí yo misericordia, aquí recibí yo misericordia, aquí yo, ok, todo esto que tomé que viene de la mano de Dios va así, simplemente como agradecimiento de regreso. Gracias, un corazón agradecido después de ser fortalecido por Dios. Y la próxima semana vamos a ver capítulo 31. Ya lo podríamos hacer, quedan 5 minutos, pero mejor lo dejamos para la próxima semana. Vamos a ver cómo la próxima semana en esta batalla que los filisteos contra el pueblo de Israel, qué es lo que sucede con Saúl, qué es lo que sucede con sus hijos y después qué es lo que sucede con David entrando a 2 Samuel capítulo 1, cuando David escucha de la muerte de Saúl y Dios ya está preparando así el reinado a David y está diciendo Dios, ok David, ten, no tenías que ir a pelear con él, aquí está. Ahora déjame, te dejo con esta reflexión. Si tan solo de este tiempo, 1 año y 4 meses antes, David hubiera esperado y no se hubiera desesperado y no se hubiera desanimado y no hubiera comprometido su fe y no hubiera cruzado la frontera, no hubiera cruzado y comprometido sus valores y quién es él y su identidad, y si hubiera aguantado más y no hubiera tirado la toalla, otra historia hubiera sucedido. Y a veces es eso, sé paciente, no te desesperes, no tires la toalla, no cruces esa línea, porque fíjate, sucedió y Dios estuvo con él y Dios fue misericordioso, pero esto sucedió y está en la Biblia. De pronto, ¿cuántas cosas no podríamos habernos ahorrado en nuestra vida? Ahora, ¿por qué están escritas en la Biblia? Para eso, para enseñarnos y advertirnos y ahorrarnos eso. Y decir, ¿sabes qué? No puedo comprometer mi fe, no puedo olvidar cuál es mi identidad, no puedo cruzar esa raya. No importa qué desanimado estés, no importa qué terrible esté la situación, no importa nada, no lo hagas, no lo hagas. Mira, David hace 1 año y 4 meses se hubiera podido fortalecer en el Señor y seguir huyendo de Saúl sin comprometer su fe. David va a llevar las marcas de esto durante su vida. Pero al final, fíjate, ¿quién es el héroe de la historia? No es David, no es el ejército, es Dios. Señor, y hoy nos acercamos a ti pidiéndote, Señor, así como David, fortalécenos. Y hay gente que en este tiempo ha perdido todo aquello en lo cual se podía apoyar y fortalecer. Y de pronto, cuando estamos quebrados y vacíos, es donde tú nos tomas como vasijas de barro y nos reparas con tu amor y con tu paciencia, como un alfarero, y nos llenas y nos fortaleces. Y yo te pido hoy, Señor, por todos los que están cansados, fortalécelos, Señor. Y yo te pido hoy, Señor, por todos los que están desanimados, Señor, fortalécelos. Y yo te pido por todos los que se han alejado de ti, que se han metido en una circunstancia que no deberían de estar, que han comprometido su fe, pero no solamente eso, sino han olvidado su identidad. Señor, fortalécelos.
Hoy te lo pido, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.